editorial del doctor Tapia, pues ha sido de lo que más se ha leído en este número, ¿no? Y bueno, precisamente en seguimiento a ese interés y a todas estas dudas que nos invita a cuestionarnos, fue que les dimos la tarea nada fácil a algunos de los autores de este número de pensar a partir de los resultados de su investigación y lo de los hallazgos en su investigación, pues que se plantearan esta misma pregunta, ¿no? ¿Es posible esta generación de nuevas políticas? ¿Es viable? Y bueno, con esto damos paso entonces a otro de nuestros autores, a Rodolfo Cruz Vadillo. Él es autor del texto Las inclusiones razonables en materia de discapacidad en México, política de educación inclusiva. Él es doctor en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, realizó estudios de postdoctorado en la Unidad Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y también es investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Buenas tardes, Rodolfo, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio para poder compartir, por la invitación. Me parece que hoy por hoy, en esta crisis que estamos viviendo, estos espacios se agradecen porque nos permiten salir un poco del mundo del trabajo, que cada vez parece haberse duplicado y triplicado, y sentarnos como a pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos, y creo que es algo de lo que nos interesa a todos en esta mesa y a los que han decidido estar por acá. Bueno, pues yo voy a iniciar como pensando un poco en la pregunta, y antes como de intentar contestarla, me gustaría pues plantear un poco acerca de mi experiencia en torno al trabajo, por ejemplo, con profesores, ¿no? De repente, en lo que puede ser relativo a las políticas educativas en particular, ya no tanto solo a las políticas en general, pues habría que plantear una forma de entender pues, la propia política como un espacio de transformación que no solo tiene que ver con cuestiones materiales, sino también simbólicas, que posibilite pensarla, incluso, bueno, todavía más potente, imaginarla de otra forma. Creo que la temática que nos trae aquí es cómo imaginar, diría, bueno, imaginación sociológica, hablaría Mills, ¿no? Cómo imaginar de otra forma la política educativa. La experiencia que yo he tenido, por ejemplo, cuando trabajo con los profesores, es que está muy aparejada la idea de la política educativa con una cuestión jurídica en educación, ¿no? Es decir, para los profesores, pues la política educativa es el plano de la ley, y esto no permite como una relación dialéctica, es decir, el profesor pues está en un tipo de espacio pasivo frente a la política, y entonces en esa pasividad donde el profesor no puede hacer gran cosa, ¿no? Si la política, pues, intenta ordenar las cosas, y lo podemos entender así como forma general, intenta ordenar ese espacio, habría que pensar que esas cosas que también intenta ordenar responden a determinadas psiques, cuerpos, subjetividades, identidades que están ahí circulando en lo social, y que pues es mediante la acción pedagógica de los profesores como una práctica que pueden hacerse posible. Sin embargo, cuando yo considero solo que la política es ese espacio jurídico, pues esto no es muy visible, o sea, no es visible los profesores cuál es el papel que les toca, y la constitución de una agencia frente, ¿no? a la propia política. La política educativa se torna como una cuestión ajena a la labor, y pues eso imposibilita la participación, ¿no? Entonces, creo que por ahí de lo más cercano, yo sé que los profesores no son solo aquellos que están encargados, están dentro de la cuestión escolar, educativa, pero me parece que son los encargados de realizarla en su mínima expresión, ¿no? Hasta el último punto. Ahora, bueno, con respecto a la pregunta, me parece que en este punto, en el marco de esta crisis que estamos viviendo, la propia pregunta nos puede llevar, ¿no? Nos puede sesgar un poco, ¿no? Y posiblemente ese sesgo ahí no posibilite como activar esta imaginación, la transformación, ¿no? Porque incluso la propia pregunta de otra generación de política. Bueno, nosotros hemos visto
generaciones tras generaciones de políticas, ¿no? Ya sabemos todas las que están ahí, cómo se dan una tras otra, cómo una intenta, ¿no?, seguida de la otra, incorporar nuevos elementos en su haber, y que sin embargo, bueno, la duda que tenemos hoy, porque por eso estamos aquí, es, y que nos refieren los resultados de las mismas, pues tienen que ver con esta auténtica posibilidad de cambio como resultado de los nuevos diseños implementados, ¿no? Yo tendría que pensar un poco, y es la idea que quiero defender, sobre pues la revisión de las formas en que han cambiado esas políticas, ¿no? Pensar la generación, pues a veces te cae como la sospecha, ¿no?, de cierta práctica de asimilación de una tras la otra. O sea, habría que repensar un poco si los cambios generacionales no han implicado también ciertas asimilaciones de una u otra, y no así rupturas, ¿no? Rupturas que pudieran, pues, ser oportunas para la transformación que ahora el doctor Tapia, pues, nos ha ilustrado de forma muy concreta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ciertamente hoy por hoy, vaya, con esto no podemos negar que está instaurada una visión de derechos, que se circula bastante en el discurso, una idea de justicia social, de justicia educativa, incluso de justicia curricular, ¿no? Eso está presente. Incluso políticas, como ya también se había mencionado, y como lo que abordo yo en el artículo, que pretenden incluir a aquellos, pues, que habitaban los márgenes, o que incluso ni siquiera eran visibles. No obstante, esta realidad, esta crisis sanitaria, que hoy ya no solo es una crisis sanitaria, nos llevó también a visibilizar con mayor potencia y profundidad, pues, a esas insuficiencias de estas últimas generaciones de políticas, como ya también lo señalaba, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a algo que creo que es algo central en la política educativa y en cualquier otra política, que tiene que ver con atender y gestionar la pluralidad, ¿no? En espacios democráticos, ese es el gran reto, y me parece que hoy por hoy todavía no está cumplido, ¿no? Toda sociedad, por ejemplo, que se digna de pensarse como que es democrática, pues tiene este reto de intentar atender la pluralidad, pero frente a lo singular, ¿no? Este juego pluralidad singular, que creo que es lo que todavía ahí estamos nosotros planteándolo, incluso conflictivamente o como dilema, ¿no? ¿Cómo vencemos o cómo hacemos para articular lo plural, lo circular y lo singular, ¿no? En esta como especie de tensión que me parece que tiene que estar presente, y que se requiere pues, para que podamos tener en las políticas una actualización constante, ¿no? Porque el miedo de repente es, con las políticas puede ser que esta actualización no se dé en torno a las propias necesidades, pero también las visiones, las creencias que empiezan a surgir ahí en lo social, en el caldo de cultivo. Hoy por hoy, conforme nosotros vamos viendo el paso de la crisis, vamos pudiendo observar otras necesidades, otros elementos que ahí emergen, y que pues no habíamos visto, y que nos tiene que hacer, ¿no?, parar un poco en el camino y repensar lo que estamos haciendo, ¿no? El problema, por ejemplo, con estas últimas generaciones de políticas es que el resultado es evidente que no ha sido tan efectivo. Hoy por hoy podemos observar desigualdad educativa, y lo curioso es producto de años de reforma sexenales, cada sexenio hay una nueva reforma. Sin embargo, hoy, ¿no?, que la crisis sanitaria desnuda pues nuestra realidad, por decirlo de alguna manera, la violencia, la discriminación estructural siguen en pie, ¿no? Todavía está esto frente a subjetividades que pues siguen ocupando el lugar de la extrañeza, el lugar del otro. Otredad que muchas veces, por desgracia, se traduce en relaciones antagónicas de amigo-enemigo, donde, como en toda relación antagónica, pues la aniquilación de la diferencia pues parece ser una finalidad de las lógicas incluso más igualitaristas, ¿no?, más actuales, donde parece ser que lo importante es solo lo común, y entonces tendríamos que pensar dónde queda la diferencia. Este juego que decía yo entre lo singular y lo plural, ¿no? Me parece que el problema precisamente está en que muchas de estas reactualizaciones que tenemos de generaciones de políticas han tendido pues a un como ejercicio de asimilación de lo plural frente a aquello que se encuentra al centro, que colocamos. Yo decía, como este espacio de lo común donde parece ser que la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Y que sin embargo ha instaurado pues otro tipo de inclusiones, incluso de exclusiones,
o sea, legitimado incluso exclusiones, y exclusiones no solo materiales, sino también simbólicas, sobre todo para aquellas identidades sociales pues que lejos están de representar a este individuo, que cuando uno piensa cuál es la imagen del individuo en la política central, ¿no? A veces solo puede caber este individuo heterosexual, blanco, de clase media, deportista, padre de familia, profesionista, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que queda al margen, que ahí es donde también podemos encontrar esto que yo comentaba de lo plural, pues no parece hacerse muy visible. En este proceso, bueno, si bien se han dado cambios, ya lo comentaba, no ha sido visible un ejercicio de ruptura. Me parece que lo que tendríamos nosotros que pensar, o sea, y aquí ya voy como intentando responder, ¿no? Yo opino lo mismo que el doctor Tapia, sí es posible pensar nuevas políticas, pero el ejercicio ya no tendría que ser como por asimilación, ¿no? En la explicación lo veíamos, más o menos parece ser como hay un núcleo duro que no ha cambiado, que no ha tenido como la plasticidad suficiente, y entonces ha seguido como si fuera en una lógica aditiva, ¿no? Vamos adicionando cosas, sujetos que estaban fuera, hoy por hoy ahí están dentro también, pero no hay una ruptura con las visiones, pues que han sido, por decirlo de alguna manera, hegemónicos, ¿no? Tendríamos que pensar en nuevos acontecimientos que posibiliten activar este tipo de imaginación, diría una imaginación política que hoy se hace tan necesario para habitar todos juntos. Este momento de crisis nos tiene que poner a pensar que siempre hemos necesitado a los otros, pero que hoy por hoy lo necesitamos mucho más. Me parece que algo que, bueno, que no ha ayudado tampoco ha sido, pues al final, como este fin de la historia también, ¿no? Tiene que ver con la lógica en que hemos diseñado también o pensamos en que se hace política. Esto es una discusión que supera lo metodológico, ¿no? Y que por desgracia, como lo hemos dejado un poco de lado como discusión, pues ha caído como en el lugar de lo dado, ¿no? Se encuentra cristalizado y escasamente lo cuestionamos, ¿no? En las últimas décadas, bueno, en algún momento cuando se empieza a hablar de la política, ¿no? Como un espacio más amplio, donde adentro de la política pública, por ejemplo, está la política educativa, pues se llevaban grandes discusiones en torno a las formas en que la política debía diseñarse, pensarse, conceptualizarse, emplazarse, construirse, ¿no? Estas discusiones pues pasaron constantemente de miradas, por ejemplo, epistemológicas, teóricas, algunas más técnicas, de miradas donde de repente parecía que esta lógica, de esta metodología que podíamos aplicar, podía llevarnos a la neutralidad y al reconocimiento, bueno, a la par también del conflicto o viceversa, ¿no? Entre lo conflictivo y lo neutral, entre lo ideológico y lo que pudiera decirse como más científico, ¿no? O sea, ahí de repente creo que en el propio pensar la política hemos perdido que en el centro se encuentra lo político, o sea, lo político como la antesala a la constitución de los problemas y las necesidades. Pensamos que la forma de hacer política ya está dada. Ahí hay una metodología que nos lleva, ¿no? Y que con esa metodología es que nosotros vamos a poder hacer observables los problemas, ¿no? Me parece que en muchos casos esto puede representar como un impasse, o sea, en donde este consenso más cientificista posibilitó pensar metodológicamente la forma que debía trabajarse el tema, el diseño, y bueno, seguir las líneas más ortodoxas incluso de los principios científicos. Sin embargo, como decía, bueno, olvidamos que dentro de la política, o sea, que la metodología, bueno, dentro de la política, dentro de cualquier área, cuando yo aplico pues una determinada metodología, un método, forzosamente me estoy adhiriendo a unas lentes teóricas que en la medida que me permiten ver cosas también nublan otras, ¿no? A ver, habría que pensar también que esta política como ejercicio profesional, ¿no? Que ya nos diría Weber, y como parte también de una disciplina científica, puso como dadas las formas de hacer política, ¿no? Esta idea más cientificista, olvidando que esta selección metodológica nunca es neutral. Siempre subyacen a ella posicionamientos ontológicos, epistemológicos, antropológicos y teóricos que pocas veces son reconocidos cuando se ponen en estado objetivo.
O sea, ya está dado, ¿no? Y, bueno, un ejemplo puede ser que, y lo vemos, ¿no? Al asistir, por ejemplo, al uso de ciencias como la estadística, sí se ha posibilitado el reconocimiento de las regularidades poblacionales, ¿verdad? Pero yo no estoy seguro que con el solo uso de la estadística se haya posibilitado a comprender los fenómenos, a construir conocimiento, ¿no? O sea, me parece que al no haber colocado otros apoyos heurísticos, se han invisibilizado otros elementos de la fórmula que son necesarios y que pueden ser enfocados a los saberes, a las realidades, a los sentidos, ¿no? Dentro de la política. Me parece que cabría señalar que no es que se piense que los recursos usados no son de gran utilidad, me parece que todos esos estudios se tienen que seguir haciendo. Sin embargo, tendríamos que pensar, o sea, la posibilidad de pensar diferente implicaría también una transformación de tipo como ruptura, ¿no? De tipo kuhniano, en donde se pueda repensar el hacer política y con ello posibilitar el acceso a otras aristas y espacios que hoy no eran visibles y que nos permitirían otros procesos de problematización, otras necesidades y pensar otras posibles soluciones. Yo, y ya con esto voy a ir cerrando, yo trabajo, como bien lo decían en el título del artículo, los temas de política sobre inclusión, sobre todo de personas con discapacidad y estudiantes con discapacidad. Y a lo largo del trabajo investigativo que yo he hecho, cada vez me doy más cuenta en que si no somos capaces de pensar en otras claves, por ejemplo, de pensar, de sospechar y repensar la inclusión, se corre el peligro, por ejemplo, de racionalizarla de tal suerte que la inclusión hoy por hoy devenga en una lógica prescriptiva, en un tipo de estructura cerrada que al final parece solo incluir aquello, la misma racionalidad como estructura cerrada que es, le es razonable de incluir, ¿no? Esto me parece que tendría que pensarlo, mirarlo con sospecha. El artículo que en este número presento, en este artículo, pues lo que intento precisamente es aproximarme, intentar hacer un poco de crítica a todo el discurso de la educación inclusiva, que si bien está fundamentado en los derechos humanos, en las lógicas de justicia social y justicia educativa, hoy merece repensarse en la medida que estas inclusiones que hemos realizado, y esa adrede no es la inclusión, por eso hablo de inclusiones, intentando rescatar la diversidad de prácticas que existen ahí, coexisten con nuevas exclusiones que ya no son capaces de imaginarse dentro, ¿no? Y no afuera. Y bueno, me gustaría solamente cerrar leyendo algo que he colocado en el texto a manera de conclusión muy breve y que parte de una pregunta. ¿Cómo vivir la inclusión sin la hegemonía de un enfoque cuya racionalidad de entrada demarca su intensidad? La educación inclusiva en México es un proyecto que se marca en una necesidad de cambio social. Sin embargo, como toda propuesta, está limitada a su época y a las auténticas opciones de realización. Es por ello que, con base en las transformaciones actuales y los giros políticos, se hace necesario migrar a otras posibilidades y formas de entender dichos emplazamientos. Es así que una de ellas tiene que ver con no pensar a la educación inclusiva como una estructura cerrada, donde a la vez que totaliza el espacio, se ve limitada en la práctica por las condiciones singulares presentes. En ese sentido, más que hablar de inclusión, sería prudente hablar de inclusividad, la cual implica varias reconfiguraciones teóricas y epistemológicas de entrada. La inclusividad sería así como, algo así como el espacio en donde hay quien pueda, donde no hay quien pueda posicionarse como el poseedor de la totalidad del saber, sino como el encuentro entre las particularidades y el diálogo reflexivo, que permita lograr equilibrios momentáneos en las lógicas aplicadas y unas prácticas determinadas. Pensar en clave de inclusividad puede posibilitar imaginar aquello que ha sido tomado en cuenta, es decir, incluido, pero además reconocer las lógicas que todavía sostienen lo que aún no puede estar dentro, aquello que ha quedado excluido. Habría que pensar entonces, siguiendo al segundo Wittgenstein con su noción de juegos del lenguaje, que la inclusividad más bien representa un juego inclusivo, porque en este espacio se van a dar a enfrentar las diversidades, las identidades, lo plural, las ciudadanías y las diferentes formas de existencia. Habría que pensar en principios que guíen estos procesos, principios que interroguen de fondo la imposición que hoy por hoy vive la escuela y la educación como escenario de mercantilización del conocimiento. En cierto sentido, se necesita un tipo de plasticidad educativa
plasticidad que no marque de entrada aquello que debe ser incluido y lo que debe quedar en las sombras nuevamente. Bueno, y aquí cierro la cita y pues muchísimas gracias y bueno, aquí lo dejaría. Muchas gracias. Pues